Soy Elena Convella, soy la antóloga, voy a decir eso, pero como ya me presenté, yo, como no voy a más, que continuáis compañeros presentándose ellos, y yo ya os explico el motivo, la causa, porque estos 5 mártires, por fin mártires, están aquí, acompañándome a mi güey, y porque se hizo la poética, y todo eso. Yo, aunque primero presentándose ella. Bueno, yo soy Susana Sena, y además de dar las gracias a Camolache, también quiero dar las gracias a Elena por hacer este libro de Santolosía. Siempre es un trabajo muy grande que no sabe cómo está escrito, y por darme la oportunidad de editar el libro. Porque la paciencia conmigo, que no podía venir a las presentaciones. Bueno, ahora Lucía. Hola, bueno, yo soy Lucía Fernández. Decir nada más que aparezco en el mundo de la poesía un poquillo gracias a Elena, porque yo soy más bien cuentista y los míos poemas, digamos que los guardaba siempre como de aquí privado, de aquí nada más para mí, de aquí que no consideraba que podía tener especial, no sé, como que se me daba más rabia de amosarlos, y gracias a ella, que me dio un sitio en el libro, pues ahora tengo un poquín más de espacio en este ámbito de la poesía, y igual me tomo un poco más en serio, y eso siempre viene bien. Y nada, préstame estar aquí, tener esta oportunidad, a ver si vos presten los meus asesores. Vale, y bueno, yo soy Bayoneta y darles gracias a Elena por acordarse de mí para participar en esta iniciativa tan interesante. Entonces, Bueno, yo llamome Paz García, y Elena agarró un mal vuelo porque yo solo tengo este poema y no quiso tener más que este poema, porque es un poema experiencial y un poema vital, con lo cual, bueno, quizá pues en una reencarnación voy a tener otro, pero en esta vida solo va a existir este poema. Este poema va cambiando en cada momento, a cada segundo, y en cada presentación una experiencia nueva. Y entonces por eso estoy tan agradecida a Elena de que me haya metido aquí en este lugar, porque me da la posibilidad de experimentar todas las vibraciones y todo el trabajo interior que estoy haciendo con este poema. Así que muchas gracias por estar aquí, porque vosotros sois los que vais a darme la experiencia, y lo que voy salga aquí y gracias a vuestra presencia. Y nada más. Bueno, yo quería dar las gracias a todos los mujeres que están aquí, a los que preguntan, unos no pueden dar, porque priorizaron los intereses, pero de todas maneras sí que están aquí. Dos están fallecidos con permiso de la familia, explico esto porque, bueno, quitándole dos fallecidos con permiso de la familia que están aquí, una ella por segunda vegada, que ella Teresa González de Sisón, una de las mejores voces poéticas que hubo en la literatura asturiana, teniendo en cuenta que tampoco ella tenía demasiada formación académica. Otra en el Osada, y una servidora que está en medio, entonces quedan 25 mujeres, a ver, es más, que cogieron en mí, de ellas, ya cabe, Chiqui, tuvo la primera antología y tiene volvió a depositar la confianza en la mi persona para que alguien otra vegada. Hay otros que también caben, como, bueno, Lourdes Álvarez, de Prieto, pero con alternativo, que tuvieron una otra presentación, en Sisón, porque ya la tercera que se presenta. Entonces yo, porque fuese esto, bueno, no sé si alguien vio ayer Pieces, a las 12:25 de la noche salió Pieces, salió a las 12, pero delante de mí había tres caballeros, que somos. Y primero que estaban delante de mí ya era Flavio. Y a mí salían como las 7:25. Si no lo veis, me parece un poco mucho, o sea, sacaron 5 o 7 minutos. Y mañana les dimos por la mañana, un sábado, a mí saqué. Vamos, y esto es ese perverso de la TTA. Hay subvenciones para la lengua asturiana, pero ponemos a horas imposibles que los enten no lo vean. Un jueves, víspera, y eso que era Navidad, que se te trabaja, no cabía. A las 12:30, y mañana les dimos por la mañana, pues se siente todo. Está, como diría yo, como
había meses que había ido, pensando mucho, un músico, un escritor, otro rapaz cineasta, dos mozos, Flavio, que lo conocemos todos, y luego había una mocina antes de mí que vivía aquí por el francés. Entonces, este libro se hicieron por tres causas. Yo descubrí la revista Formiento, en esa revista Formiento, en la cual está, bueno, en esta mesa de la revista Formiento, les que están, Susana, tú no tienes todo el Formiento, pero está Samuel Sardina, que anoche se conocen aquí, Naomi González, María, Laura García Calvo, que tiene 13 años. Bueno, entonces yo vi calidad en esa obra, vi un labor de una creación de lo mejor, fondo lirismo, pero bien, o sea, muy correcta la lengua asturiana, vi calidad, vi un trabajo muy serio. Entonces, a ver, yo valoro mucho esa revista que saca Ignacio Galán, pero digo, bueno, una cosa es que tenga una revista y otra cosa es que meter esto en un volumen que tiene un push, tiene un peso, tiene una visibilidad y tiene una solidez. Entonces, bueno, y luego varios años que sacamos poética de Antología de Mujeres Poetas Asturianas y se lo hace raro, luego 10 años, primero visibilizar a las mujeres moces que yo estoy admirada de todo lo que hacéis, como Albina, como lo que trabaja en estudio, y yo no sé cuántas cosas puedo hacer tan solo, yo alucino ahora esta mocedad, todo lo que tira para adelante, cuando les tocó vivir una expresión en el Estado. Peor digo, porque cuando yo era joven ya era normal lo que pasaba, y ahora está pasando lo mismo, pero no es normal que después de 30 y pico años pase lo mismo. Entonces, un insulto y una indecencia por parte del gobierno fascista de Madrid y el españolista de Asturias. Y digo ahora sí porque digo que tengo derecho a decirlo y porque me da la gana y porque creo en ello. Entonces, la tercera causa por la que quise sacar esta antología, esta poética, fue porque la guerra de 1914 llevó por delante, aparte de 16 millones de personas, a una montonera de mozos, que eran hombres los que hicieron la guerra, obviamente, que murieron prácticamente todos antes de cumplir los 30 años. Eso fue un auténtico disparate. Fue una de las guerras más sanguíneas que he visto, no me que porque el activista Gabriel Príncipe, el 28 de junio, pues estaban fartucos, él y otras personas, del autoritarismo, de la chulería, de la prepotencia, del despotismo, del imperio austrohúngaro, porque fue todo así. Entonces lo que hicieron fue organizarse para quitarlo de medio. Yo me lo quitaron él, hay todavía un sobrinito suyo que dice que, bueno, que fue eso, que lo quitaron en medio por lo que cuenta, porque es un dictador. Entonces, a lo mejor podéis verlo en la historia, no voy a ahora hablar bastante de la historia, no soy historiadora, pero a mí lo que me dio mucha pena ver, por ejemplo, hay poetas como William Owen, que era un poeta de los mayores, ferieron, marchó para el hospital, ahí escribió 10 poemas, volvió para el frente y murió. Claro. Entonces, este hombre, hay un músico que conoceréis, bueno, prácticamente es hombre, bueno, que ha sido Benjamin Britten en el siglo XX, que compuso sobre un poema de él, compuso música. Entonces, creo que es relevante cuántos talentos, cuántas potencialidades quedaron metidas en estas trincheras, entre folla, entre rates, y seguramente que escribían en unas condiciones agónicas, eso sí que crear, unos libretes que los provinos guardaban no como podían, al millón en el bolso de la, bueno, yo no sé cómo en términos de la guerra, no sé cómo se llaman esas cosas, esas chaquetes, eso cómo se llama, yo no que llevo puesto. Y luego al millón al asunto con la carta de los padres, o carta de la moza y todo ahí asunto, y bueno, hay 10 cosas que se conservaron, como lo de Benjamin conservó un poema también de un judío, Isaac Rosenberg, bueno, judío de inocencia porque los padres eran lituanos y fueron fugiendo de pobres contra los judíos en Lituania y él nació a finales del siglo XIX en Inglaterra. Y encima tiene un humor prieto porque dice, estás dando ser pequeños na mi mamá, también podías darlo en la mano de un alemán y tal, maríes. Está refiriéndose tal como llegaron a familiarizarse con los muros. Era una familiarizarse con los muros, jugando con ellos.
Y luego para dormir tenían que taparse con cosas porque iban a cargañeños lesñares. Y claro, o sea, convivían con ellos como esa persona está ahí, pero bueno, Dios, y era una frente. La situación fue espantosa lo que pasó. Y yo creo que peor lo vi que la Segunda Guerra Mundial, porque cambió la Segunda Guerra Mundial, creo que incluso hubo menos muertos que la Mundial, en proporción. Pero y además llegó a una situación tan insostenible, Alemania tan potente y tan dicotómica, porque Alemania ya es otra, cosas maravillosas ahora, de arte, de Berlín, pero dice ahora no hay París, ni Nueva York siquiera, ahora hay Berlín, que directamente el arte. Entonces resulta que Alemania pues marchó para Turquía a falagando de Turquía para que lo ayudara en la campaña contra Rusia. Entonces, por ejemplo, montaron ahí un zipizape que no sé muy bien por qué era, de repente, porque estoy viendo la historia, yo en la Wikipedia y digo, ¿qué tiene que ver esto? Entonces usaron a los armenios pues como si fueran responsables de situaciones que son militares. Y eso acabó, claro, por esa violación masiva de mujeres, como siempre, claro, mujeres somos botín de guerra, somos el arma de los agentes sexuales mujeres, para violar o para simplemente para arrancar la raicera, el callejón, como pasa en África, porque claro, la mujer está violada, pues y es la que continúa la especie, si esa mujer se viola, pues pierde toda y ya pierde la dignidad, entonces las culturas estas. Y luego, pues los demás armenios, bueno, ya sé cómo pasó, más o menos fueron cada uno de culo. Entonces yo lo hice por esto, por el aniversario de la guerra, claro, que no tenía que volver a ver nunca. Estamos en problemas de guerra en todos lados. Estamos en Siria, lo que está pasando en Siria, creo que, claro, como tienen petróleo, pues van a ir a ayudar a Siria, ¿no? Gente como nosotros, pues de la clase media, más o menos, y están sobreviviendo en unas condiciones tremendas, terribles, agónicas y duras, de frío, los refugiados sin escuelas, sin futuro, sin alimentos y sin nada, pero sí con mucho miedo, ¿no? Incluso hubo casos, yo sentí, no sé, en la prensa o algo así, que los refugiados están tan avezados a las bombas que cuando no hay bombardeo no duermen, porque están avezados a sentir como si fuera o sea, como si lo estuvieran añerando con las bombas, ¿no? Y bueno, yo ya no voy a decir más cosas, ya dice mucho, hay muchas cosas aquí que están en la antología, la antología Rosana, vamos a regalar un libro que quede aquí como un regalo que sea de biblioteca, que pueda sacarse y vuelva, entonces aquí, lo que vuelva aquí en Campalanche, y podéis ver en la Rosana muchas más cosas. También había una mujer, Teresa Witt, quiero decir, como se acuerda, una mujer que también tuvo una vida de novela, casó a los 17 años, escapó de Chile, tal y cual. Luego ella era Rosa Bobios Claros, y entonces ella quería ser enfermera, en la Primera Guerra Mundial. Pero como ella era Rosa Bobios Claros, cuando estaba en el barco cerca de Nueva York para entrar ahí, que era como enfermera, pues miren la de Nueva York, también la detienen, porque debe ser que creer que era una espía alemana. Muy bien. Entonces resulta que ella escapa, llega al Estado español, pues amiga de Ramón de Valle Inclán, o sea, ella fue una amiga de novela totalmente. Y tenía dos filles, bueno, les publicó libros, que no sé exactamente dónde están, pero hizo la Rosana, el prólogo que hizo Ramón de Valle Inclán y Come de la Serna. Y esta mujer tenía dos filles, el marido, de todas maneras, como pasó, se amigaron, se llevó bien por París, llevan bien los filles, pero cuando el tío vuelve a Chile con el marido y tiene una depresión enorme y se entiende así. Creo que tenía 22 o 27 años. O sea que la guerra también fue un poco la cosa de que si a la mujer se hubiera realizado siendo enfermera, pues a lo mejor no llega a esa situación, ¿no? La literatura no le llenaba solo, también en el film, pero bueno. Y esa es la historia de cosas que no tienen que haber pasado y entonces yo ahora pediría a los compañeros que tienen cada uno un poema. Raspia neste sudor, por mor del carecer do cuerpo, nun forno de regatos en sin calor. Golor a carne quemada, carne virgen en perdón. Todo fue gasti nun mar de química, yo prendo la televisión. Voy a un par de ellos, unas son una
más unes llinies, la otra fala de la tierra, que digamos lo que más dentro llevo, muy apegada a la tierra, entonces yo lo que trato de espellar con este poema el querer sacar el interior de yo geóloga o que lo escuche, que lo sienta a su manera. Abrir les manes, esgatuñares contra la piedra, o abellugales en cueva los mollaos, enterrar los dedos en sable, apalpuñar la magalla, aprietar la erga pasegao, pincharse con sardón o esmigallar en sin piedad el mufo, desear la piel en el intento de pescanciar la mi tierra. Me permití huyero. Verdaderamente estoy traballando un pouco col tema de sentimientos que provoquen, a ver, de personas que ya non están, pero deixan unha marca e ese sentido de la ausencia. Entonces os meus poemas cabelos van por ese camino. A ver si vos prestan. Los dedos de la lluvia apreten los meus baños y el aire soyuta alto nome, simiélgalo y espétalos contra los muros. Asomada a la ventana de la noche, beso los caminos junto al agua, escuridad violada por regueros improvisados que suelen col valle de desluces. La noche busca el desello con un pañuelo de seda en las manos, y tú, cerrando los cuellos, déxeste llevar por la intensidad del momento, y el desello impaciéntase siempre, y nos volteamos nuevamente entre los suspiros y los sueños, vibrando entre los dedos que improvisen una música inspirada en los requesos más oscuros de los cuerpos. Asel al airón. Cervica al agua, meralecur. Restacha alegre. Asiela, foguera. Alrededor del carballo, armai una danza. Hermanas, cantai a la negra, que la quiero ver marchar, saltar y brincar, dar vueltas al aire. Ya vuela, ya siente calor. Yo soy la Fuxía, tierra caliente, Arxel. Escorruxo el frío que trae el carrizo. Torneo. Y esto ya lo que sucede cuando te prende un poema, que te trae, que te lleva y que te pone en un lugar donde ya no hay marcha atrás. Esta es la mi lengua materna, asturiana, que está en peligro de extinción. Dicen que nos quede 30 años. Bueno, yo pienso verlo. que fixe, y yo trabajé mucho con críos, pasando mucho tiempo con ellos, entonces el poema y un poco la acordanza de cuando éramos niños, y ahora no tan niños, porque siempre creo que íbamos algo de niños dentro de nosotros. Figúrase la cometa. Vuela, vuela. Ondea el viento de esos coletes, con llazos de mineta collores, y nun se despeina. Vuela, vuela. Nagua, ser tan alta como la luna llena. Cuando yo tiro, baxa. Cuando yo suelto, sube. Cañícase en les lluvas. La su sonrisa debe a alantrones. La su libertad depende de un fin, pero ella non lo sabe. Fraño la cuerda, abro los mis dedos y a palpadielles gal mi perfil de la sierpe voladora. Cuando aportes al cielo, ten acordanza de mí, porque ahora yo también soy libre. Canto a las brañas. Pueblos de la braña,
pueblos de Valdés, de montes e a campos chenos de bravura, que por ser tan altos chegáis a las nubes faciendo a la xente dunha raza pura. Horros e apaneras xunto a recias casas que feixo a chilomes sin ser arquitecto, como si Dios mesmo lle echara unha mano colocoulo todo de modo perfecto. Gloria de pintores que quieren copiaros pa chevar al yezu la vuesa belleza, mina de cantares que llegan al alma con bailes bravíos de una gran riqueza. Pueblos de la Braña, pueblos de Valdés, de falar antiguo que son a pandero, déxame rendivos en este poema lo pouco que digo, lo moito que quiero. Ese sí fue el acuerdo de dicen de Pilu y yo me voy a contar uno de sus metáforas preciosas. Debuxa na mi cara una sonrisa grande y en el pelo píntame ñeros, donde alí te menceses les gerices. Cubre el mi cuerpo de caminos abiertos al devalo, un puerto donde se adientren cansados de aventuras los recuerdos, al abello el olvido. Pero non pintes en xamás los meus huellos, llarimes que manquen al andar, nin súpliques, nin reproches que me faigan pequeña. Debuxa en els meus manes un saludo cuando me digas adiós. A mí la María como un amante viejo y fiel y cuéntame también cuando te viento la mar. No sé si aquí se te gusta la mar, a mí me gusta una sensación de plenitud, de enriquecimiento físico, psíquico e intelectual, de sentirme llena de vida. Entonces, mientras que puedo aprovechar, ir a bañarme a la mar y aprovechar todo lo que se pueda, esa mar de nuestro tan llena de vida, tan brava, pero tan vistosa. Colaria. Acuerda la acordanza del verano esmucío y la calle solillera aselando corales. La mar, escollo da lume, apellídame de un xeito merrero, pa sombrollar perreo nella este corpo gastado. Un pouco adovinar que quiere decir esto, ¿verdad? Una cosa vieja así de aquella manera. Cariñano, sinda de llume que dibuja el sol en riba la mar. A ver, mira, la más moza es la mente más profunda. Yo quisiera sumar que responda la que quiera, o todas. ¿Qué es lo que vos llevó a escribir los primeros regalos? A plantaros delante de un papel y plasmar en él vuestras emociones, pues lo que sea. ¿Qué fue? ¿A qué edad? ¿Por qué? Es el mismo. Yo personalmente creo que hay una necesidad como el comer o el dormir, tienes que hacerlo. Entonces, no se escribe para otros, no se escribe para enseñar, está en la cabeza dándote vueltas y tienes que escribir. No, sí, en mi caso, por lo menos. Yo como ella, o sea, hay temporadas que me presta a escribir, otras que no sé. La poesía quizá préstame más igual que hacer un relato, porque quiere ir como más íntimo, ¿no? Y hay momentos como que te pide el cuerpo, pues escribir, otros no sé, depende. Y bueno, no sé, también yo por ejemplo escribo en asturiano porque también quiero sofitar la lengua asturiana, porque no sé, y una forma de comunicarse, ¿no? Y de sofitar por una lengua que, bueno, que está en extinción. Y no sé, ¿qué más decir? No sé, yo creo que la poesía es muy guapa también, no solo en asturiano, que lleva un género bastante minorizado, ¿no? Y creo que, bueno, que hay que sofitar por ahí. Yo pienso que igual todos más o menos por el mismo camino. Y una manera de expresarse, hay gente que fala mucho y dice lo que piensa, a mí sabe mejor expresarlo escribiendo. Y es como que fluye, tiene una idea en la cabeza y
de escribirla. Y también lo de estudiando, siempre hay una implicación de defensa de la autolingua, al menos con notames, pero yo vi que es la lengua con la que yo expreso lo que siento, me atopo. Además, ahora el último poemario tengo lo bilingüe porque conozco a mucha gente que no viene aquí porque lo pudiera leer, y cuando lo leyes en asturiano y en castellano, por mucho que lo quieras poner igual, cambia el significado muchas veces porque no puedes expresar exacto lo que dices. Para mí yo como, bueno, mostrar un sentimiento que tienes dentro, un sentir o una situación que estás viendo y no sabes muy bien cómo explicarlo, de repente todo respallables y salte. Además tienes la necesidad de verlo escrito porque quieres después acordarte un poco de, por si vuelves otra vez a esa situación, volver a ver todo lo que sentiste en ese momento y depender también de ello. Y bueno, si tienes la suerte de poder mostrarlo, entonces ya... Sí, un comentario. Mirando lo que se escribía, pongo detrás y no sé, y la media definición, a yo estoy, evidentemente sí, no es necesidad, como lo decía de yo llegué a casa, y aquello que vi, yo tengo que lo poner en el papel, porque por pedir, y por eso vas a la carrera, que es mucho más fácil la libreta y el boli, porque sientes lo de tus escritos, luego pasas una semana y dices, coño, eso no me gusta, y quites una variable, sustituyes, modifiques, camudes un sinónimo, camudes por otro, pues esto se pasa, pero la esencia de ese poema catiense, ¿no? Lo que pueden camudar son los adjetivos, los sinónimos, el tuyo de la poesía para mí es la tradición generada por la emoción que experimenta el poeta o la poeta. Esto es muy personal, yo no digo que más entiendas. El poeta o la poeta entre el mundo que la rodea y la interacción de este universo con la su propia realidad. Es espallable escañere en el masín del artista, no porque los escritores no se nos consideran artistas, es espallable escañere en el masín del artista en un solo habitar un seito verbal. Y entonces l'ánima empobina el sentimiento a musales pentemedes la tecnología, la fuella, o en el caso de los poetas de la Primera Guerra Mundial, en una libreta seca puerca, chiscada de sangre y folla. O sea, yo creo que el sentimiento que vemos, puede ser la natura, puede ser la poesía social, una situación injusta, que emociona, indigna, y entonces hay algo aquí que emburrenos escribir, tenemos que lo escribir, porque si no lo escribimos, pues no sé lo que pasaríamos algo. Sí, porque tiene sentido, hay que... La poesía, desde pequeña fui poeta, pero yo era una profesional, es decir, yo hacía poemas para los otros. Yo venía y decía, oye, que me enamoré. Y así andando, o yo qué sé, que me dejó, que estoy bien, no sé qué, y yo escribía. Sí, yo tenía algo muy integrado. Y algún poema mío ganó concursos de otros y eso, pero yo nunca tuve la necesidad de escribir para contar cosas, ni para expresar emociones, ni nada. Siempre que escribo yo por tarea escolar, como voy textos narrativos poéticos que me salieron muy guapos. Y este poema, concretamente, yo escribirlo porque me vino. No sé cómo explicarlo, que no suena raro, pero yo estaba en un momento de bastante equilibrio. Estos momentos que tienes entre un susto y otro susto, pues ahí estás equilibrada. Y bien, como de manera sinestésica, con imágenes, fallables, sensaciones, olores, todo ahí, bien ahí. Y yo también a escribir cosas que se fueron organizando y que sigan organizándose. Y puedo decirte que igual tuve 5 horas organizando lo que ya está escrito. Y aún así hubo una modificación en el escenario.
Yo después de este poema escribí en el año, bueno, nació en el año 2005 y ese mismo año tuve un accidente que, o sea, según lo escribí, movida, susto, y otros 5 años enjordié la vida y volví a surgir en el año 2010. Siempre que hay un acontecimiento, yo como algo importante, una urgencia, algo, bien, y se reorganiza como si fuera otro, pero yo el mismo, o sea, inventamos un marco común, inventamos un final y lo del medio cambia, pero yo creo que ya a nivel subconsciente algo hay ahí que yo como una alarma de supervivencia, no sé cómo explicártelo, yo para sobrevivir y yo creo que estar aquí y por actuar, por falar, por estar falando al asturiano porque estoy viéndolo ya muy feo. Es decir, yo fui muy ilusa cuando descubrí que el asturiano se podía estudiar y todo eso, para mí fue una revolución. Lloré aquí en la Facultad de Filología cuando vi que existía una academia de la lengua y que había cosas, bueno, yo de verdad que fue muy emocionante. Con 20 y tantos años me enteré, o sea, mirá cómo está la educación en Asturias, que yo, niña lista, con buenas notas y con carrera casi acabada, no sabía que existía una academia de la lengua asturiana y tenía la misma facultad de filología. Y aquel día que la descubrí, bueno, fue súper emocionante y fui muy ilusa. Pensé que en el año 95 iban a hacer institutos bilingües y que iban a hacer proyectos de inmersión y que debíamos ser profesores de asturiano allí y debíamos